tema que vuelve constantemente frente a nosotros cuando estudiamos un texto de Torah. El texto de Torah aparentemente habla a nuestra cabeza. Leemos con nuestros ojos. Ponemos en acción y en vida nuestro seso. El texto de Torah nos hace conocer toda clase de cosas, pero esencialmente, lo sabemos y hay que recordarlo constantemente, un texto de Torah, también un texto de Gemara, es ante todo un texto que pretende enseñarte dónde hay que ir. Cuando te dice Torah, te enseña lo que hay que hacer. En el mundo de la Torah, es cierto que hay una parte del mundo de la Torah que es conocer a nuestro Creador y la manera en que Él dirige este mundo y reconocerlo como Creador del mundo y como Director General del mundo. Najón. Pero esencialmente el mensaje que recibimos a través de la Torah es un mensaje de comportamiento. Nos dice, hay que vivir así. Bueno, el comportamiento cuando llega y encuentra en nosotros el mensaje de comportamiento. Cuando llega a nosotros, llega a un mundo muy especial, porque en el fondo de nosotros tenemos un alma, Baruch Hashem. Y esta alma está con un solo deseo, hacer la voluntad de quien la mandó. Y esta alma tiene una intuición del divino fantástica, porque ella misma es una chispa del divino. Todo el anhelo de esta alma y el nuestro finalmente es de conocer a Dios bendito. La razón por la cual Dios hizo el mundo, dicen los libros santos, es porque quiere que le conozcan. Quiere que conozcan a sus nombres. Y, os lo dije la otra vez y lo diremos siempre, hay una gematría pequeñísima, muy fina, muy simple, que dice mucho a la vez. La palabra razón, que es su voluntad, es decir, su voluntad es que hagamos las cosas como tienen que ser. ¿Qué gematría tiene la palabra razón? Vamos a hacerlo juntos. ¿Sí? ¿Qué valor de demostración tiene una gematría? Cada uno como lo coge. Gematría. Gematría. Cada cosa como es. Es un hecho que al interior del contenido de la Torah, y el Ari Akadosh lo utilizó, la gematría a veces vehicula cosas muy auténticas. No es evidente siempre que hay que hacerlo así, pero a veces se da uno cuenta de que esta gematría realmente te da un mensaje pleno de contenido. La palabra razón en hebreo tiene la gematría siguiente, lo hacemos juntos. Para quien lo sabe está bien, si no, vamos juntos. Resh, ¿cuánto es? 400. 200. Resh es 200. Tzadi, 290. Vav, 296. Nun, 296 y 50, 346. Eso es razón, ¿no? Ahora pasamos a la palabra Shemo, su nombre. Shin, 300. Mem, 40. Vav, 346. ¿Sí? Es interesante saber que nosotros lo conocemos. Conocer a alguien es conocer su nombre, ¿cómo se llama? Lo conozco. Lo conocemos a través de su razón. Su razón es su voluntad.
y su voluntad es las mitzvot. Y ya os lo dije, y lo hacemos de nuevo también, estamos en la misma, es curioso, interesante, ver que finalmente la palabra mitzvah es finalmente un vestido para su nombre. Si me fijo en la palabra mitzvah, ya lo dije, pero es bueno escucharlo. Primeramente, el fin de la palabra mitzvah coincide exactamente con las dos últimas letras de su nombre sagrado. Vav y luego Hei. Su nombre sagrado acaba por Vav y Hei. Ahora, los dos primeros nombres que son Yud y luego la letra Hei, hay toda clase de transformaciones, pero hay una muy interesante que se llama en hebreo Atbash, que es transformar la última en la primera. Aleph se transforma en Taf, Bet se transforma en la penúltima, que es Shin, Vejule. Si yo me fijo en la palabra mitzvah, la letra Mem, si la cojo yo desde el fin, es el número 10. Taf, voy desde el fin. Taf, Shin, Resh, voy bajando. Kuf, Tzadi son 90. P, Ayin, Samach, Nun, Mem. 10. Interesante. Tzadi, a ver, Taf, Resh, Shin, Kuf, Tzadi. Taf, Shin, Resh, Kuf, Tzadi. 5. Es decir, Mitz es Yud, ¿qué? Poco cambiado. Por el otro lado, porque no estamos en el lado espiritual de las cosas, estamos en el lado de la acción. Pero finalmente, su nombre está en la palabra mitzvah. Exteriormente, las dos últimas letras son exactamente las mismas que la suya, y las dos primeras son su nombre cambiadito. Es decir, que esta es una bella gematría que pone en relación la palabra, su nombre, Shmo, con una mitzvah que es su voluntad, nos concierne. Y es interesante que las dos últimas letras tienen que ver también con la revelación de los más altos mundos espirituales, ya en Malhut, ya en este plano físico. Porque la última es... Las dos últimas letras hacen parte de la realización de las cosas en este mundo. Todo. Pero finalmente, el mensaje de la Torá es un mensaje de comportamiento. Y el resultado es que si yo leo lo que la Torá me dice, finalmente eso se traduce por, Señor, tienes que hacer las cosas como Dios mandó. Eso es lo que dice la Torá. Lo que Dios mandó es esto y esto y esto, y te mandó hacer algo. Lo que lees tú en la Torá es un comportamiento. Y si yo no hago las cosas bien hechas, ¿qué tengo que hacer? Hacer teshuvah. Hago teshuvah y me adapto a lo que tengo que hacer. Si ahora no lo hago, tengo la posibilidad, gracias a una fuerza interior que puso a Kadosh Baruj Hu en este mundo, en el hombre, la capacidad de corregirse y de hacer teshuvah. Os conté 1000 y ahora es 1001 vez un cuento muy bonito, pero a mi parecer es un gran cuento,
que Akadosh Baruj Hu, antes de crear al hombre, reúne todas las fuerzas de la naturaleza completamente, todas juntas, les dice, señores, tengo un proyecto, quiero hacer un hombre. ¿Qué es un hombre? Un hombre es una fiera que al mismo tiempo es un ángel. ¿Cómo se come eso? ¿Eso es posible? Una fiera con yetzarim, con deseos, que hay que ver a veces el hombre cuando le entra algo en la cabeza, en el corazón, desea algo, se le ve correr, hacer cosas terribles cuando desea algo. Un animal, una fiera. Y por otra parte es un ser lleno de ideal y todo eso. Dice, señores, quiero hacer este hombre. Las fuerzas de la naturaleza se encima. Otro día. Viene el Señor del mundo y dice, sí, pero, tengo un pero, que vais a comprender que gracias al pero eso las cosas tienen su sentido. Voy a crear un hombre con la posibilidad de hacer teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Teshuvah es el hecho de que a pesar de que el hombre es una realidad compleja, llena de sensibilidad, llena de impresiones, hay que comprender eso. Un ser lleno de sensibilidad, lleno de toda clase de finezas. Sin embargo, antes de que pongo este proyecto en marcha, quiero que este hombre pueda hacer teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Si es una cosa mal hecha, quiero que sea posible, si este hombre lo desea, que haga marcha atrás y que retroactivamente, a pesar de que hoy es un momento y lo que hizo es hace una semana, que hoy retroactivamente pueda él corregir las tonterías que hizo una semana antes. ¿Es posible? Entonces, bueno, vamos a ver brevemente si es posible. Mancha todo, los calculadores entran en juego, toda clase de trabajo, de construcción. Finalmente, la respuesta de toda esa investigación es posible. Es posible poner en marcha un ser que hace teshuvah. Es posible. Los leones no hacen teshuvah. No existe. Los caballos, aparentemente no tanto. Pero el hombre, sí. El hombre puede hacer teshuvah y ese complejo animal, ángel, puede existir gracias a la teshuvah. Porque si hace las cosas más hechas, se corrigen, perdón. אני בשיעור כרגע, אבל תגידי מילה, אני שומע אותך. אתם הולכים לרב ציון היום ב-14:30? אני מלמד כרגע, באחד אני אהיה בעזרת השם. אני סוגר כרגע, os pido perdón. A ver. No quiere irse. Él quiere participar del curso también. ¿Qué? La teshuvah es lo único que le permite al hombre volverse a reconectar desde el punto donde se quedó. Digamos, incluso más. Es decir, el camino de la teshuvah tiene algo muy especial. También es que para hacer teshuvah, el hombre necesita subir a un nivel que no es corriente. Necesita, a pesar de todo, un esfuerzo espiritual profundo. Y una vez que este hombre tiene en su corazón el resultado de toda esta teshuvah, es un ser que tiene una potencia.
Eso se traduce en lo que está dicho corrientemente, conocéis la expresión, Efo shebalet shuvah omdim, en el lugar en que están los balet shuvah, incluso un tzadik gamur no llega allá. Un bal shuvah es capaz, una vez de que hizo teshuvah, de entrar a un cabarete y cogerse a uno y sacarlo de allá. Es capaz de ir y soportar todo lo que ocurre alrededor de él y saber que lo que quiere, ir, llegar allá, hablar a quien tiene que hablar y salvar al que tiene que salvar. Porque ya lo pasó, ya sabe lo que es, sabe que hay toda clase de mentiras que están paseándose, conoce las mentiras y sabe dónde está la verdad y es capaz de sacar al otro de lugares difíciles. Lo que no es capaz de hacer una persona que no pecó nunca en su vida, pero entra en eso y se cae. La diferencia ahí es porque el Bal Shuvah se reveló una fuerza oculta que no estaba corrientemente revelada. Pero esa fuerza oculta es el resultado de su esfuerzo personal y poco a poco adquirió una dimensión, una fuerza interior que hace que pueda hacer lo que otros no hacen. Bueno, en todo caso, el mundo de la Teshuvah está desde lueguísimo, que muy en relación con lo que el hombre tiene que hacer. Porque el hacer Teshuvah es corregirse y hacer las cosas como tienen que ser, poner las cosas en su lugar, corregir retroactivamente sus errores de Julé. Es decir, que la Teshuvah del hombre no es únicamente hago Teshuvah a partir de hoy y hago las cosas bien hechas. Es algo mucho más profundo. El que auténticamente ha vivido realmente la Teshuvah y utilizó en particular días del año que son bendecidísimos para poder hacer Teshuvah. Sabe que, por ejemplo, si utiliza esas fuerzas, en particular los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Kippur, sabe que hay maravillas que se hacen allá. Se da uno cuenta a aquel punto su corazón evolúa, cambia, puede cambiar. Cosas mal hechas, el hombre que desea, utilizando esos 10 días, y en particular el día de Kippur, es capaz de renovarse completamente. Son fuerzas extraordinarias, fantásticas, que Akadosh Baruj Hu pone en nuestras manos. Por eso, que el Tishrei es cuando la creación fue la fecha de la creación, justo en Tishrei también, porque es por decirlo, una nueva reconstrucción. Bueno, todo el mes de Elul estás haciendo Teshuvah y te preparas finalmente a los 10 días a hacer Yemei Teshuvah, que tiene una potencia extraordinaria, hay que saber utilizarlos. Para quien no lo ha hecho, os digo que llega dentro de poco, estamos en ello, no estamos lejos, nos acercamos pronto de Elul. Tamuz y luego Av y luego Elul, y luego Kippur. Es que no estamos lejos, estamos a 2 meses y algo de Elul. Los 40 días de Elul hasta Yom Kippur se puede referirse a las 40 semanas que tiene un bien de su madre. ¿Un qué, no? Los 40 días. En paralelo con las 40 semanas que tiene un bebé cuando está. Que no había escuchado. 40. ¿Sí? Bueno, vamos para adelante. En todo caso, el tema que dice acá nuestro Perek Yud y es esencial, te dice la necesidad de interrelación, necesidad absoluta. Ejrejiyut, la palabra ejrejiyut es necesario. De la interrelación entre la Teshuvah por una parte y la Torah por otra. Si no tengo Torah y no sé lo que hay que hacer, ¿cómo voy a hacer Teshuvah? El hombre no tiene suficientemente intuición inmediata del bien, necesita ayuda. Y Dios le ayuda dando una revelación. Es cierto que la intuición del alma conoce de cierta manera el bien,
Dicen que nuestro antepasado, el gran Abraham Avinu, tenía 2 riñones, como 2 Talmidei Jajamim, que le daban la intuición del bien, pero a pesar de todo sabemos que no es nada una cosa evidente, y Akadosh Baruj Hu nos reveló la Torah, nos la dio esta Torah, para que la utilicemos. Y en esta Torah se dice, esto es lo que hay que hacer. Escucharlo bien, y está dicho, estuvo escrito, está allá, y acompañado de una Torah Sheba'al Peh. Tenemos una Torah extraordinaria, un volumen cultural enorme, que permite normalmente al hombre de buena voluntad de saber lo que tiene que hacer, y dado que el hombre puede hacer teshuvá, Akadosh Baruj Hu le ayuda a cambiar, a evoluar y a crear en él un corazón que desea el bien. Incluso cuando al principio no deseaba su corazón bien, y su cabeza le dijo, Señor, tienes que llegar al nivel en que desees el bien. Se llega a una situación en que el hombre, en la cabeza bien dirigida, es capaz de cambiar el corazón del hombre. El corazón del hombre está en las manos de su voluntad. Es decir, el saber el bien es una cosa que es más fuerte que el quererlo. En todo caso, nos dice aquí el Rab, Ejrejiut, la necesidad absoluta de la interrelación entre la Teshuvah y la Torah, Bechlarutam, de manera general, y también a los niveles los más altos del conocimiento del mensaje divino y de la Teshuvah. El Rab dice al fin, de manera general, y cómo acaba el título, dice, ¿lo veis cómo está escrito? Ubemaloteem a elionot, es decir, a los niveles los más superiores de la Torah y de la Teshuvah. Porque hay Teshuvah y hay Teshuvah, y hay Torah y hay Torah. Y hay que saber que, por ejemplo, el mundo esotérico de la Torah, la mística judía, lleva mensajes en los cuales el hombre puede tener una aventura increíble de relación con el divino, de goce, de encuentro, de amor de Dios, que va lejos, 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 lejos. Hay que saberlo. Y hay que saber que la mística judía habla oficialmente de eso. Habla del punto en que lo más sagrado, lo más santo, lo más luminoso del mundo se pone a la disposición del hombre para entrar en contacto con él. Esa es la voluntad de arriba, crear un mundo que es capaz de relacionarse a él. Existe eso, hay que estar a la altura, Najón, hay que estar a la altura, pero se trata de eso. ¿Es posible? Hay un camino, hay que ir poco a poco hasta que se llega ahí. Vamos a leer nuestro texto. ¿Cómo? Una pregunta antes de empezar otro tema. Bevakasha. ¿El sentimiento de Teshuvah fue puesto en Adán? ¿O esto quedó para que nosotros lo corrijamos? En Adam Arishon, él también hizo Teshuvah. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Después del pecado. ¿Sí? Durante 130 años hizo Teshuvah. Pero bajó de nivel. Después del pecado, bajó a cierto nivel, ¿no? Hay algo que bajó, pero por otra parte, hizo Teshuvah. Entonces, ¿cómo explicamos el que nosotros, una de las misiones nuestras es corregir el pecado de Adán? Otra vez. ¿Cómo podemos explicar
que nuestra herencia es corregir el pecado de Adán. Entre otras, no únicamente. No es únicamente, también hay creación, hay una novedad, pero una parte de nuestra vida es poco a poco recuperar la situación de Adán Rishon, de antes del pecado, pero con un nivel de sabiendas, saber lo que es el bien, no inocente, sino sabiendo. Él empezó inocente. Y se rectifica cierta parte de la creación, porque Adán Rishon fue creado también de partes de la creación también. Tuvo que ver partes de la creación en su creación también. Cuando tomaron de las aguas, de la tierra, de acá. Hace parte de la creación, ¿no? Es una expresión de la creación. Bueno, vamos a entrar sobre el texto nuestro, con vuestro permiso. Bueno, una primera lectura y luego volveremos sobre el texto. Mordejai, con tu permiso, ¿quieres leerlo? Sé que léelo fuerte, muy fuerte. Y volvemos al texto. תשובה שלמה באמת צריכה היא להסתכלות עליונה, להתעלות לעיקר העולם המלא אמת וקודש, וזה אי אפשר כי אם על ידי עסק מעמקי התורה, החוכמה האלוהית ברזי עולם. אמנם צריכים לזה לניקיון גופני, לטהרה מידתית בתור עוזרים, שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר השכלי, אבל ראשית לכל ההופעות מוכרחת לבוא התורה, ודווקא התורה העליונה שרק היא משברת את כל מחיצות הברזל שבין האדם היחיד והציבור לבין אביהם שבשמיים. התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור, והיא מבררת בעצמה ומצללת בכוחה את העולם. יפה מאוד. טוב, vamos para adelante. Muy bien. Volvemos sobre el texto poco a poco. Teshuvah shlema be'emet. Es decir, para poder vivir una teshuvah shlema, completa, be'emet, auténtica, verdadera. Una teshuvah completa, auténtica, tzricha y leistaklut eliona. Necesita una visión hacia arriba. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda del cielo. Y el Raf sigue para adelante. Necesita leitalut, el hecho de ascender, ascensión, leyekara olam, a lo más bello del mundo, ¿okay? Malé emet vekodesh, lleno de dos dimensiones que se completan, que no son las mismas, que hay que saber apreciarlas cada una en su lugar. Una que se llama emet, que es la verdad frente a la mentira. Y otra cosa que se llama Kodesh. Kodesh es la vitalidad divina
que se deja tocar y se gozar para quien la merece. Que saber que la noción de Kodesh está constantemente en relación con una dimensión de disciplina y de exigencia. Un hombre que se dice de él es un Kadosh, cuando se piensa en él, se piensa en dos cosas. Una, que tiene un goce espiritual fantástico. Dos, que tiene un trabajo interior, una disciplina interior enorme, que el uno permite al otro. No hay situación de Kodesh sin exigencia, porque el Kodesh es el poder gozar de la luz divina en un mundo en el cual hay dificultad. Y hay un secreto profundísimo que no sé hasta qué punto somos capaces de llegar a comprenderlo realmente, pero hay algo profundo, 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 profundo que está detrás de eso. Que lo dice, por ejemplo, muy bellamente el Ramjal en su libro Derech Hashem, que a lo mejor conoces tú, David. El Ramjal insiste en lo siguiente. Dice, y lo dice también el principio de Mesilat Yesharim, que habéis estudiado un poco. El principio de Mesilat Yesharim lo conocéis como un libro. ¿Sabéis de qué se trata? Es el gran libro de Ramjal, de moral, que es el sendero de rectitud. Él dice lo siguiente: el gozo mayor que puede tener el hombre es gozar de la luz divina. No hay goce mayor que eso. Pero, hay manera de gozar y manera de gozar. Si yo como pan y tengo hambre, gozo mi pan. Pero si este pan me lo dieron, no tiene el mismo gusto que un pan que yo compré al sudor de mi frente. Tiene otro gusto. Es otro gusto. El pan que yo compré con el resultado de mi esfuerzo es otro pan. Por lo tanto, dice Ramjal, para que el hombre viva esa dimensión, en vez de dar la luz divina al hombre fácilmente, Dios se escondió. Por eso este mundo se llama Olam. Olam viene de la palabra Ne'elam. Es un lugar en el que Dios, la luz divina, se escondió. ¿Por qué se escondió? Para que la busquen. Para que el que haga el esfuerzo de encontrarla, va a encontrar la luz al mismo tiempo que va a estar lleno de mérito. Y va a encontrar esta luz mereciendo esta luz. No es lo mismo. El pan que yo como después de mi trabajo no es el mismo pan que yo como si me lo regalan. Es otra cosa. Como decimos en casa, es otro Vaidaber. Es otro cuento. Si es que Akadosh Baruj Hu se escondió en este mundo y dijo, búscame. Por otra parte, tenemos que saber, y hay textos bellísimos que están acá, del cuento de esa bellísima princesa que está esperando a su príncipe, que no llega, y que está ansiada, esperando el momento en que encuentre a su querido, y su querido no le dejan llegar si no merece. Si es que hay un anhelo de la Shejinah, de la luz divina, pidiendo al cielo que ayude al hombre a encontrarla, porque esta Shejinah está esperando a su hombre mereciendo para unirse con él. Se hablan
de textos bellísimos, pero profundísimos, del sufrimiento de la Teshuvah, de la Shejinah, frente al hecho de que el hombre no siempre llega a ella. Hay textos que conocéis a lo mejor, hay textos bellísimos, a lo mejor oísteis hablar de ellos, del Rebbi Yosef Karo, que estaba antes de subir a Eretz Israel, él vivía en Turquía. Y la noche de Shavuot, que bajó una voz y escuchó a los hombres estudiando y les dijo: seguid estudiando, por favor, os necesito, no sabéis qué luz me dais, pero hay un mensaje profundo de sufrimiento de esta Shejinah que espera que el hombre merezca, porque si no el rey no le da la posibilidad de encontrarlo. Si no mereces, tienes que merecer. Pero si mereces, entonces soy a ti, soy tuyo. Y esa noche, estudiaron 2 noches, porque Shavuot en Jutz La'aretz son 2 noches. Y la segunda noche decidieron subir a Eretz Israel. Y allí empezó el Yeshuv judío de Sfat, después de esa noche de estudio. Subieron Rebbi Yosef Karo de Julé a Sfat, donde ahincaron allá, el Ari estaba allá también, todo ese grupo de estudio, a partir del cual se puede decir que la Geulá de Israel arrancó. Pero hay esa dimensión de la luz divina que espera al hombre. Por una parte el hombre la encuentra, pero hay que saber que nos espera esa luz. Es para nosotros. Entonces nos dice nuestro texto: Teshuvah shlema bemet sichai, una teshuvah entera necesita istaklut elyoná, el ver arriba, leitalut leyekar haolam, el subir a lo más bello del mundo, malé, lleno de emet, ve Kodesh. Emet es verdad, Kodesh es la santidad, es esa luz que llena de vida, que es exigente. Y nos dice aquí Rab, Veze, llegar a esto, y efshar, no es posible. Ki'im, sino al yedé, a través, esek, Bema'amakea Torah, a través de las profundidades de la Torah. Vea Jochma Elokit, y de la sabiduría divina. Ve Razé Olam es en la mística judía. Si quieres realmente llegar a saber lo que es el divino, tienes que llegar a ser capaz de penetrar en esos textos santos. Para eso hay que andar mucho, hay que trabajar, y eso le da un sentido a nuestra vida fantástico, pero sabemos que poco a poco. Y dice Rav, para eso hay exigencia, omnam, para llegar a eso. Para llegar a ser capaz de penetrar esos textos y que hablen como tienen que hablar. Y que seamos capaces de comprender realmente lo que dicen y entremos en ellos. Son los 48 necesidades que están en el Pirkei Avot. ¿Cómo? Las 48. ¿Quién? Digamos. ¿Quién? Omnam. El Rav insiste en ciertas de ellas, en todo caso. Sin embargo, para llegar a ello, tzrichim leze, se necesita para llegar a eso, a ese contacto. Dice Rav cosas que no son siempre evidentes. ¿Qué? Aleph, dice Rav, nikayon gufani. Curioso, empieza por eso. ¿Qué es nikayon gufani? Piensa corporal. Un cuerpo limpio.
Yo os conté y os lo cuento de nuevo porque vale la pena escuchar. Yo, cuando empecé un poquito también mi caminito, yo también hice mi caminito por allá también, con el estudio de cosas un poco profundas. ¿Okay? Me acuerdo que había encontrado el abuelo de una escuela que es ahora la escuela de Kabbalah, de Mordejai Atía. Mordejai Atía actualmente es el Rosh Yeshiva, su abuelo, que lo conocí, que era ciego en la época. Pero cuando hablaba de limpiarse después de hacer sus necesidades, decía que es una cosa importantísima de limpiar eso muy, muy, muy bien. Insistía muchísimo sobre eso. Y aquí en el Mahon Meir, en el tercer piso, arriba a izquierda, hay una duchet, ¿cómo se llama? Una duchita chiquitita que se puede utilizar para eso, que lo sepáis. No en todos los lugares, pero existe también ahí. Ese es el fin de esta duchita. Nikayon Gufani, se necesita limpieza del cuerpo. Segundo, al nivel del trabajo en los trazos de carácter personal, las midot, tahara midatit, buenas midot. Saber que hay que saber ser bueno, saber contenerse cuando hay que contenerse, saber no picar cóleras, haz veshalom, vejule. Buenas midot. Y eso, dice Rav, esos son ozrim. ¿Qué es ozer? Como ayudas. ¿Okay? Shelo ya'ivu ananei ha'ta'ava et hazohar hasichli. ¿Para qué no oscurecen? La palabra ya'iv viene la palabra av. Av es el espeso de la nube. ¿Okay? Ananei ha'ta'ava, que no cubra las nubes de qué, de lo que Rav llama bajo la palabra ta'ava. La palabra ta'ava es una cosa que hay que comprenderlo profundo. La palabra ta'ava es deseo, es el deseo que tiene el hombre hacia las fuerzas de la vida, como el hambre. Hay otra hambre más fuerte todavía. Mejor, hay una hambre de comer y una hambre de más aún todavía, como ahora a la una hay que comer. Y eso es estas ta'avot que Dios puso para que el hombre no se olvide de comer, o que no se niegue a reproducirse de nuevo, porque su mujer le dice, bueno, yo no quiero estar encinta, Señor, eso es pesado. Sí, pero yo necesito, ceder. Entonces sí, hay ta'avot en la vida, pero el ideal del hombre es saber reconocer y poner en su lugar y en su medida para qué esos deseos están puestos hacia el hombre y utilizarlos esencialmente para el fin por el cual Dios bendito los puso. Akadosh Baruj Hu puso el hambre para que comas. Tienes que comer sabiendo que es una mitzvah. Puso otras fuerzas también para que sepas que estas fuerzas no están tan hechas para buscar goces sin fin, sino para llevarte a procrear y hacer las cosas como tienen que ser. Cada cosa en su lugar. El Shabbat es un día especial, lo sabemos, es un día en el cual hay que saberlo, que el Shabbat es un día especial en el cual el goce de las ta'avot hace parte del Shabbat. Es un día especial. Buen apetito para todos.